así es que les pido que me acompañen a orar. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, muchas gracias porque podemos sentirte y aún cuando no podemos sentirte, creemos, tenemos fe y sabemos que estás con nosotros todo el tiempo. Gracias Espíritu Santo porque has prometido estar con nosotros todos los días. Gracias porque has prometido ayudarnos, acompañarnos, caminar con nosotros, consolarnos y guiarnos. Gracias Espíritu Santo por tu presencia en este lugar y en la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego que hoy te manifiestes como tú quieras y que nos ayudes a escuchar tu voz, que nos enseñes a identificar tu voz y a obedecerte, porque sé que eso es lo que esperas de nosotros. Amén. Les recuerdo que estamos viendo el Espíritu Santo, estamos tratando de aprender un poquito más de Él y quiero empezar pidiéndoles que lean varias veces ahí en la pantalla y que identifiquen una cualidad de nuestro Dios como Espíritu, solo con ver lo que está en la pantalla. ¿Ya? Algo que puedan conocer de nuestro Dios como Espíritu, solo con ver lo que está ahí en la pantalla. ¿Sí o no? ¿Se las digo? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Mande? Ah, lo blanco, la blancura. La paloma, ¿algo más que identifiquen? Que está descendiendo, ¿algo más? ¿Perdón? ¿Agudeza? Ah, perdón, pureza. Sí, gracias. Bien, ¿algo más? Gracias. Su santidad. A ver, ahí está. Espíritu Santo. Espíritu. 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 Entonces, una cualidad del Espíritu o de Dios como Espíritu es su santidad. Hace rato cantábamos mucho, ¿no? Santo, 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 pero ¿sí saben lo que es la santidad? Apartado para Dios. Lo mencionaban un poquito ahorita al ver la paloma, blancura, pureza, algo más que se les venga a la mente de la santidad. Imagínense que, bueno, hace unas semanas el pastor nos contaba una historia hipotética en la que Jesús iba a venir, ¿no? Un domingo de estos iba a venir a pasearse entre nosotros, a visitarnos y pues seguramente como iba a llegar a tiempo para el servicio, pues nosotros también, hasta fila íbamos a hacer tal vez desde un día antes para alcanzar lugar para verlo. Pero ahora imagínense que eso va a suceder, que es una situación hipotética, pero que si eso sucediera, el único requisito para poder entrar a verlo es santidad. ¿Cuántos nos quedaríamos afuera? Bueno, antes de continuar vamos a recordar un poquito de lo que es el Espíritu Santo. La semana pasada lo veíamos, así es que a grandes rasgos, ¿qué recuerdan del Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Cómo es? Se vale sacar sus notas. Consolador. Muchas gracias, Mauricio. Lo entendió y lo explicó muy bien porque es una de las principales obras del Espíritu Santo, convencernos de nuestro pecado, o sea, hacernos conscientes de lo que estamos haciendo mal y no solo eso, porque eso lo hacemos las mamás, ¿no? Les decimos a los hijos todo lo que están haciendo mal, pero a diferencia del Espíritu Santo, lo que Él hace es corregirnos y como bien lo dijo Mauricio, tomarte de la mano
y llevarte. No solo decirte, mira, así no debes de portarte y si te portas mal te va a pasar. No, sino que lo que Él hace es corregirnos, acompañarnos, guiarnos. Algo más que recuerden del Espíritu Santo. Intercesor, ¿por qué? Porque ora, le pide al Padre por nosotros. ¿Algo más? Consuela, otra función muy bonita, que nos consuela, nos guía hacia dónde, hacia el mal, nos guía hacia la verdad. El Espíritu de Dios también es movimiento, vida, aliento, regenerador, o sea que nos hace nuevos, y también es purificador. Son algunas de las cosas que ya hemos visto del Espíritu Santo. Les invito a que puedan checar el YouTube para que vean más a detalle cuáles son estas funciones o en qué consisten estas funciones del Espíritu Santo. Pero también a través de la Biblia hemos conocido al Espíritu Santo a través de algunos símbolos, como son algunos que tengo aquí: el aceite, el agua, el viento, el fuego y, como lo tienen en la pantalla, la paloma. No significa que el Espíritu Santo es una paloma, pero a través de la Biblia, como el Espíritu pues no se puede ver, Él se manifiesta de diferentes formas y algunas veces se manifestó en forma de paloma, de fuego, de aceite, de agua y de viento. Pero también es importante señalar lo que el Espíritu Santo no es, porque a veces lo confundimos con una energía, y el Espíritu Santo no es una energía. Sí es fuerza y sí es poder y sí nos llena de energía, pero Él no es una energía, Él es Dios. Y al ser Dios es una persona que siente. El Espíritu Santo no es un poder que se inyecta ahí de vez en cuando en nuestra vida cuando lo necesitamos. No, Él es una persona que nos empodera y que tiene todo el poder. Él no es mi conciencia, aunque nos habla a la conciencia a través de nuestros pensamientos, pero Él no es mi conciencia, porque conciencia tenemos todos, incluso los que no tienen al Espíritu Santo. Entonces, Él no es fuego, no es una paloma, no es agua, ni viento, ni aceite, pero así podemos conocerlo a través de las Escrituras. Pero es importante también que pues veamos en las Escrituras cómo es que Él se manifestó a través de estos elementos. Pero hoy quisiera comentarles una breve anécdota que me gustó mucho, precisamente acerca de la paloma. Y esta es una historia que contó, es parte de un libro de Itiel Arroyo que se llama Incendiario, y yo les invito a que lo visualicen conmigo. Él dice: ¿cómo caminarías tú si una paloma se posara en tu hombro? No lo voy a intentar, porque seguro que la rompo, y es de mi mami. Pero imagínenlo, visualícenlo, por favor. Ni siquiera la voy a dejar ahí porque me da miedo, me están temblando las piernas. Pero visualícenlo por un momento, ¿cómo caminarías si una palomita se posara sobre tu hombro y quisieras que permaneciera ahí sobre ti? Ya. ¿Cómo hablarías? ¿Cómo te moverías? ¿Qué lugares evitarías para no espantarla? Pero está difícil, esto solo es vidrio y no puedo ni siquiera mantenerme quieta con ella ahí, menos caminar. Yo opté por hacerla a un lado, pero imagínense que así es el Espíritu Santo. ¿Cómo debería cambiar nuestro comportamiento si su santa presencia está sobre nosotros siempre?
Repito, no es una inyección que te pones cuando lo necesitas, es una presencia santa que está sobre ti y dentro de ti siempre. Él es un ser sensible a nuestros actos, que tiene un carácter puro y que le entristece el pecado. ¿Cómo serían tus conversaciones pensando ahora en esto? En que ya no es vidrio, sino es verdaderamente la santa presencia de Dios mismo sobre ti. ¿Qué verías en internet en su presencia, sabiendo que Él está en ti? ¿Cómo besarías a tu novio en tu presencia? ¿En qué lugares entrarías? ¿De qué manera discutirías con tu esposo, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos? Y dice Itiel Arroyo que quizás no sabías que las palomas, a diferencia de otras aves, son monógamas, o sea, que eligen una pareja para el resto de su vida y no la cambian. Son fieles hasta la muerte. Así que el Espíritu Santo, de la misma forma, te ha elegido a ti y a mí y permanece fiel, aún a pesar de que nosotros somos infieles, aún a pesar de que le hayamos roto el corazón muchas veces. Y con eso quiero empezar. ¿Cómo es que le rompemos el corazón al Espíritu Santo? Hay dos maneras de contristar o de romperle el corazón al Espíritu Santo, y son contristándolo y apagándolo. Pero ¿por qué podemos llegar a ofenderlo de esta manera? Porque Él es santo, y no, la verdad es que no vamos a alcanzar a entender la santidad, pero vamos a ver un poquito, vamos a tratar a hacer un esfuerzo por entenderla un poco, la santidad. Hay un concepto que a mí me gustó mucho más de santidad y es una sola palabra: diferente, ser diferente. A veces nos imaginamos de la santidad que es una persona sumamente buena, impecable, perfecta, hasta con la cara lavada, tal vez con ropas especiales, pero eso no es la santidad. Y la santidad tampoco es un tema que esté en tendencia. Sé que no es un tema que sea del gusto e interés de muchos, al contrario, es contracultural, porque como seres humanos lo que buscamos es la felicidad en general. No buscamos la santidad, buscamos la felicidad, buscamos la comodidad, buscamos tener más dinero, más cosas, más ingresos, más estabilidad, buscamos conseguir nuestros sueños y todo aquello que implique nuestro bienestar. Y para muestra, les pregunto, ¿quiénes de ustedes pensaron en la santidad en esta semana? ¿Quiénes de ustedes pensaron, necesito ser santo? Y lo anotaron ahí en su lista de pendientes. Entonces, la santidad no es la forma en la que me visto o tener un lenguaje muy espiritual, ni una apariencia de bondad. No es perfección, no es religiosidad, no es asistir puntualmente todos los domingos a la iglesia. La santidad es una cualidad de Dios y es, pues me atrevería a decir que de las principales cualidades de Dios, porque solo Él es santo, solo Él es diferente a todo lo que conocemos, solo Él es perfecto. Y si ustedes recuerdan en la Biblia las canciones que cantaban los ángeles a Dios, ¿cuáles son? ¿Verdad que no le dicen, eres amor, 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 eres grande, grande, grande? ¿Qué le cantan? Santo, 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 porque es una cualidad única de Dios. Así es que la santidad es ser diferente. Ser diferente. A Dios no lo podemos comparar con nada y Él espera que seamos igual, que seamos diferentes. Según el concepto de santidad es separado o separación,
del pecado. Son las personas que están dedicadas a Dios. Pero ¿cómo dedicadas a Dios? O sea, los que están encerrados en un monasterio o los que están encerrados en su burbuja y no le hacen mal a nadie. A veces la santidad sí se demuestra en las acciones, pero tiene que ver mucho más con la forma de pensar. Porque las acciones pueden aparentar santidad, pueden aparentar espiritualidad, pero pues solo Dios conoce el corazón. Voltea a verse unos a otros y vean un poquito más allá del rostro, vean su etiqueta. Y aunque no se identifique con lo que está ahí escrito, pero véanse unos a otros, conózcanse un poquito más allá de la cara, véanse un poquito más adentro, ahí en su pecho, en su negro corazón. ¿Cómo somos? ¿Verdad que todos tenemos un lado oscuro? Caras vemos, corazones no sabemos. Así es que lo que Dios nos está pidiendo hoy es algo sumamente imposible, ¿no es verdad? Pues ahí está la función del Espíritu Santo. Por supuesto que es imposible, pero para eso estamos conociendo al Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo nos va a capacitar para arrancarnos la etiqueta. Todavía no, que todavía no lo conocen bien. Conocer al Espíritu Santo nos va a capacitar para ser diferentes, para ser santos como Él es santo, para ser separados del mundo y no de forma presuntuosa, religiosa, no con una apariencia ni siendo hipócritas, sino de corazón. Así es que la santificación es el proceso continuo de estar libre de pecado. La santificación no solamente es quitarme la etiqueta de pecador, es un proceso continuo, o sea, es cada día la decisión de quitarme la etiqueta de pecador. Es un proceso continuo, no es un evento que sucede en un día. No es un evento que sucede el domingo o en una campaña evangelística o en una convención anual o en un servicio especial de milagros y santidad. Es un proceso continuo de estar libre de pecado. Ser santificado quiere decir pertenecer a Dios y mostrar el mismo carácter de Dios. La anterior, porfa. Así es que si la santidad es un proceso, ¿quién lleva a cabo ese proceso? A ver, ¿quién dice que el Espíritu Santo y quién dice que yo? O sea, cada uno. Se vale opinar. Estamos en ese proceso de conocer al Espíritu, así es que, ¿de quién es la tarea de ser santificado? ¿Mía o del Espíritu Santo? Bueno, ahorita lo aclaramos. Es un esfuerzo colaborativo, mi parte y la parte de Dios. Yo actúo en este proceso, pero el Espíritu Santo es el principal actor que trabaja para mi santificación. El Espíritu Santo es el que trabaja principalmente en mi santificación, pero yo se lo permito o yo lo estorbo. Yo se lo permito o yo lo entristezco. Yo se lo permito o yo lo apago. Así es que es un esfuerzo colaborativo entre lo que yo hago y le permito al Espíritu y lo que Él hace. Si fuera solamente mi esfuerzo personal, implicaría una carga muy pesada.
Así es que si tú te sientes cansado, frustrado, decepcionado de no poder lograr la santidad, tal vez sea porque lo estás intentando solo, cuando la función del Espíritu Santo es ayudarte. Pero ¿sabe? Sí hay otra manera de cambiar y llegar a ser mejor persona. Sí la hay. ¿Sabe cuál es? Terapia, dietas, cursos, una crisis. Las crisis generan oportunidades, grupos de autoayuda, la religión. ¿No son maneras de lograr ser mejores personas? ¿Verdad que sí? Pero no son maneras de llegar a la santidad, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Así es que sí podemos ser buenas personas, pero la única manera de ser santos es con el Espíritu Santo. Entonces, santidad no significa ser una buena persona. Santidad no es ser una buena persona. La santidad es un proceso que implica madurez espiritual. Así es que pues yo le hablo hoy a personas que ya son salvas y que están en el proceso de crecer espiritualmente. Así es que crece. ¿Por qué no volteas con el de al lado y le dices, crece? Ya crece. Y la única manera de crecer va a ser con santidad. Podemos crecer profesionalmente, podemos crecer financieramente, pero crecer espiritualmente solo con santidad. Y necesitamos un destello de su santidad. Necesitamos visualizar un pequeño destello de la santidad de Dios para darnos cuenta de nuestras impurezas, de las más escondidas. Así es que quiero hablar un poquito más de qué es contristar y qué es apagar al Espíritu, porque ahí está nuestro error. Ahí está lo que estamos haciendo mal y ahí está el estorbo para lograr la santidad. Contristar al Espíritu significa causarle heridas. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, entonces puede ser herido. Es exactamente lo que nosotros sentimos cuando pecamos. Si ustedes cuando pecan se sienten tristes, sienten terrible, entonces es porque ahí está el Espíritu Santo también entristeciéndose. Cuando desobedecemos a Dios deliberadamente y no nos sentimos culpables, pues puede ser porque el Espíritu está apagado. Pero entristecer a alguien, en este caso el Espíritu Santo, tiene que ver con el amor, porque no podemos lastimar o ofender a quien no nos ama, ¿verdad que no? Pues simplemente se les resbala, pero quien nos ama, le causamos una gran herida. Todo lo que no se asemeje al Hijo de Dios, todo lo que no vaya de acuerdo a la persona de Jesucristo, conductas, palabras, acciones, todo eso entristece al Espíritu Santo. Y de tarea les voy a dejar que lean Efesios 4, del 20 al 32, porque ahí nos explica cuáles son algunas de estas cosas que tal vez ya conocemos, pero hay que recordarlas para no entristecer al Espíritu. El Espíritu nos revela a Cristo y también nos imparte gozo, paz y alegría, pero al contristarlo, al entristecerlo, pues Él se apaga. Él deja de proveer el gozo y la paz porque está triste. Un solo pecado en nuestra vida tiene el poder de hacer que ese ministerio cese o disminuya. Entonces, nuevamente, si tú has dejado de experimentar el gozo y la paz de Dios, posiblemente sea porque has entristecido al Espíritu Santo. Y yo les invito a que examinen su vida. Examinen su vida y dense cuenta de cómo han entristecido al Espíritu Santo.
y reparen la falta, no se queden con la culpa. Abogado tenemos, podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Él es santo, pero Jesucristo, o la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Así es que repara tu falta para que nuevamente el Espíritu vuelva a impartirte su gozo, su paz, su alegría. El Espíritu Santo no se va, hermano. Olvídate de eso. Eso es una mentira del diablo. El Espíritu Santo no te abandona jamás. Lo que sucede es que tú dejas de sentirlo. Lo que sucede es que tú te alejaste tanto que por eso ya no lo experimentas. ¿Recuerdan cuando David pecó y él oró? No apartes de mí tu Santo Espíritu. Es que el Espíritu no se fue, pero él dejó de experimentarlo porque el pecado estaba ahí presente en su vida. De la misma forma, nosotros entristecemos al Espíritu Santo con nuestro pecado y él se va. Bueno, él deja de manifestarse, no se va, sigue ahí, pero deja de manifestarse hasta que confesamos nuestro pecado y lo abandonamos. Dice también un salmo que mientras callé, mientras no te confesé mi pecado, mis huesos se consumieron dentro de mí. Así es que el Espíritu jamás te abandona. ¿Lo crees? ¿O te vas a quedar con la mentira de que ya te abandonó? Apagar al Espíritu Santo es otro pecado cometido por nosotros, por los que le conocemos. Apagar significa extinguir o sofocar. ¿Recuerdan cuál es uno de los símbolos del Espíritu Santo? ¿Y cuál sería una manera de apagar el fuego? ¿Cuál sería una manera de apagar el fuego? Y el fuego aquí, real. Un incendio, por ejemplo. Ajá, arena, tierra, con un extintor, echando el agua. Si se acaba el combustible, de la misma forma, una forma de apagar al Espíritu Santo es el pecado, echándole encima, pecado tras pecado. Hay una gran diferencia entre fallarle a Dios y venir a Él y ponernos a cuentas con Él, y fallarle y no me importa, y volverle a fallar y me hago el loco, y volver a fallar y ya mejor me la sigo porque ya para qué lo intento. Entonces eso sí apaga el Espíritu Santo, los pecados deliberados. El fuego también se apaga cuando dejamos de orar, porque ese es nuestro combustible, cuando dejamos de testificar a otros, cuando dejamos de leer la palabra. O sea, ¿qué pasa si un cuerpo no tiene alimento? ¿Qué pasa si nuestro espíritu no tiene el alimento de la palabra? Cuando dejamos de ejercer nuestros dones espirituales, también apagamos al Espíritu Santo, porque los dones son un regalo que Él nos dio y si no lo usamos, el Espíritu Santo se apaga. Pero nuevamente, ¿cómo podemos encenderlo? Solo mediante la confesión y el arrepentimiento. Solo así podemos volver a encender el fuego del Espíritu. Así es que una vez más, voltee con el de al lado y dígale, ya crece. Con todo respeto, pero es tiempo de crecer en santidad. Es tiempo de madurar en nuestro espíritu. Según el diccionario, dice que la madurez de una persona se basa en su capacidad de tomar decisiones razonadas, responsables. Es la capacidad de relacionarse sanamente con otros, la habilidad para resolver conflictos, para controlar nuestros impulsos. Y no existe una edad específica que determine la madurez. A veces creemos que cuando somos adultos ya somos maduros, pero no depende de la edad, sino de lo que acabo de mencionar. Control de impulsos, toma de decisiones responsables, relaciones saludables.
Y la expectativa para los cristianos es que maduremos también en esas áreas. La expectativa para nosotros como santos es que el pecado ya no nos gobierne. Somos humanos y vamos a seguir fallando, claro que sí, pero hay una gran diferencia si le permitimos al pecado que nos controle, que nos someta, que sea el pecado el que diga, el que dicte lo que voy a hacer cada día. La expectativa es que el pecado ya no tiene control sobre mí, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Pues que a veces el pecado nos sigue dominando, por eso es que no somos tan mal conocidos allá afuera, hablan tan mal de los cristianos, porque el pecado sigue dominando a muchos. Porque en la lucha que tenemos contra el pecado, la cual es normal, el pecado siempre gana. Y en nosotros no debería de ser así, pero yo les pregunto y no me respondan en voz alta. En tu lucha contra el pecado, ¿cuántas perdiste esta semana? Decíamos que todos tenemos un lado oscuro, ¿no? ¿Ya examinaste el tuyo? ¿Quién dominó o a quién dejaste actuar esta semana? ¿A tu lado oscuro o al Espíritu Santo? ¿Te has dado por vencido, justificándote? Ay, es que no puedo cambiar, es que así soy yo. O vienes al Espíritu Santo y le pides otra oportunidad. Vamos a seguir en esta batalla contra el pecado hasta que moramos. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Permitir que el pecado te controle y te trate como un trapo viejo? ¿O lo vas a dominar tú? Porque la santidad y el pecado son polos opuestos. Y quiero que lean conmigo este pasaje que ya hemos visto antes, pero hoy quiero recordarlo. Es Romanos 6:12, pero me gustaría que lo lean de la pantalla porque lo puse en una traducción en lenguaje actual. Y si quiere acompañarme a leerlo ahora sí en voz alta, dice: cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ahora nuevamente el verso 11 y 12, pero aplíquenlo a sí mismos. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre mí, porque Cristo me ha dado vida y ahora vivo para agradar a Dios. Así que no dejaré que el pecado me gobierne, ni que me obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. ¿Quién puede obligarte a hacer algo que no quieres? ¿Verdad que nadie? Entonces, ¿por qué le permitimos al pecado que nos controle? Pues los viejos hábitos son difíciles de romper, eso es cierto. Pero el que vive en mí, que es el Espíritu Santo, tiene la capacidad de ponerle freno a eso y más, si se lo permito. Mire lo que está resaltado en amarillo. ¿Quién lleva a cabo esa acción? De no dejar que el pecado me gobierne. ¿Quién lo lleva a cabo? Dígalo, yo. Ahí viene nuevamente mi responsabilidad. Mi responsabilidad es no dejar que el pecado me gobierne. Mi responsabilidad es no dejar que el pecado me gobierne, ni que me obligue, ¿a qué? A obedecer los malos deseos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, identificar mis malos deseos. Es lo primero. No identificar los de al lado, no identificar, porque yo sé que ya tienen la lista de los pecados de enfrente, o con el que duermen, los míos. Y eso es algo
que yo les invito a que hagan en papel. Ustedes se conocen, pero hasta que lo ponen en papel, entonces se espantan y se dan cuenta de su lado oscuro y de aquello que no debo permitir que me gobierne más. Así es que llévenlo de tarea. ¿Cuáles son tus malos deseos, los tuyos? ¿Cuáles son aquellos pecados que te siguen haciendo caer, que te siguen dominando? Otra vez, volteen con los que están a un lado y ahí tienen muchos ejemplos. Tienen muchos ejemplos de pecados que nos siguen dominando y que la Biblia enlista. En diferentes partes de la Biblia hay listas muy largas de pecados que por eso están escritos, para que podamos vernos como en un espejo y decir, ay, sí soy. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de no permitirlo? Pues empieza por quitártelo. Empieza por quitártelo, porque esa es tu responsabilidad. El Espíritu Santo está contigo y te ayuda, te da de su poder, pero la responsabilidad de identificarlos y desecharlos es nuestra. ¿Ustedes han escuchado de la fuerza de voluntad? Ese no es el Espíritu Santo. La fuerza de voluntad sirve, pero al final nuevamente nos hace sentir frustrados, decepcionados y cansados. Aquí necesitamos al Espíritu Santo. La fuerza de voluntad es la capacidad de una persona para controlar sus impulsos, pero ¿sabe qué? Para eso tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué intentarlo solos? Perdóneme el ejemplo, pero lo veo como si estuviéramos así con nuestro abanico, nuestro ventilador, teniendo la potencia de estos aparatos. El Espíritu Santo tiene el poder suficiente para capacitarnos, para vencer el pecado, y por eso lo necesitamos, porque solo Él nos capacita para librarnos del pecado. Así es que tú eliges cuáles pecados le entregas, de cuáles te deshaces, y si le das el control a Él o sigue reinando tu lado oscuro. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. ¿Pero por qué? ¿Por qué más debemos ser santos? ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque el que vive en mí es santo. ¿Y sabe? La siguiente, por favor. Perdón, sí es esa. ¿Por qué debo ser santo? ¿Sabe? Cuando igual estos pasajes, por favor, los lee en casa, Primera de Pedro 1:15, cuando lo lea se va a dar cuenta que no es una sugerencia, es un mandato, es una orden. Ser santos, porque yo soy santo. Si tú amas a Dios, porque para mí esa sería la primera razón, por amor, porque no podemos obligar a nadie a nada. Así es que yo no los estoy obligando, o sea, ni siquiera mis palabras pueden convencerlos de la santidad. Solo si amas a Dios de verdad, si amas la preciosa presencia del Espíritu en tu vida, entonces vas a cuidar el templo del Espíritu, que es tu cuerpo. Si lo conoces lo suficiente como para verte enamorado de Él, al grado de querer agradarlo en todo, entonces vas a elegir ser santo. La santidad es una elección. Bueno, la Biblia dice que es un mandato, pero yo te invito a que lo elijas por amor. Elige la santidad porque lo amas, pero también porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo sé que la santidad no es una necesidad, pero la verdad es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga ver nuestra necesidad de ser santos.
Hoy en día, pues yo he visto muchas peticiones de oración y nadie pide por ser santo. Todos pedimos por economía, por nuestras relaciones familiares, porque nos vaya bien en la vida, por la salud del cuerpo. Pero ¿qué hay de la santidad? Sin santidad nadie verá al Señor. Con enfermedad, con deudas, con problemas, pues ojalá un día lleguemos a su presencia. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Y además, que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice 1 de Tesalonicenses 4:3. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sabía que la voluntad de Dios para usted no es que sea feliz y que viva la vida, sino que usted sea santo? Además, necesitamos la santidad precisamente para distinguirnos como hijos. Ya decíamos que somos muy mal conocidos por los de afuera porque realmente no estamos reflejando a Cristo, no estamos reflejando ni una pizca de lo que es el Espíritu Santo. Yo le invito a que tome la decisión consciente cada día de parecerse más a su papá en santidad. Necesitamos dar testimonio a otros de nuestra posición ante Dios, porque sabe, además Él nos ve como santos. Él así nos ve. Y necesitamos dar testimonio sobre todo a nuestra familia. Decíamos que la santidad es ser diferente. Tu familia identifica pues el cambio en tu vida. Tu familia identifica cómo has sido transformado desde que viniste a Cristo. Tu familia puede decir, mira, sí ha cambiado, como que ya es menos gruñón, como que ya es menos gritón. Tu familia identifica la diferencia en tu vida de otra persona que no conoce a Cristo, que no tiene al Espíritu Santo en él. A eso nos llama la santidad, a ser diferentes para agradar a Dios. Y bueno, por último, decíamos que hay que identificar, ¿verdad?, el pecado en nuestra vida, porque esa es la manera en que el Espíritu Santo nos va a librar del pecado. Identificarlo y alejarme. Hablarle, decirle, ya no tienes control sobre mí, pero alejarme. Y también les comentaba que la santidad no es nada más un cambio de conducta, porque eso pues cualquiera podría aparentar, pero es un cambio de mentalidad. ¿Y sabe qué dice la palabra acerca de la mente? Deja que el Espíritu te guíe, dale el control, porque los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Les quiero pedir que cierren un momento sus ojos. Ya casi termino, pero cierren un momento sus ojos y traten de identificar sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? ¿De qué está llena tu mente ahorita? Ahora dime si esos pensamientos vienen del Espíritu o tienen que ver con la santidad del Espíritu Santo. Bueno, ya lo identificaste. Ahora dale el control y haz este ejercicio más seguido. Fija tu mente en los deseos del Espíritu, porque el Espíritu Santo produce en mí una mentalidad diferente. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Llenando mi mente con las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu se encuentran en la palabra. En la palabra. Así es que mírate en el espejo de la palabra. Porque solo así te vas a dar cuenta de tus impurezas. Solo así vas a poder llenar tu mente de pensamientos del Espíritu. Eso es darle el control al Espíritu Santo. Eso es
fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu. Cuando empieces a pensar en paz, en vida, en santidad, en seguridad, en ausencia de temor, en esperanza, es porque ya estamos empezando a fijar la mente en los deseos del Espíritu. Y como ya vimos, conoce lo que entristece al Espíritu, conoce qué cosas están en tu vida, están apagando al Espíritu y evítalas. Si de verdad lo amas, si de verdad lo amamos, lo vamos a hacer. Hay un pedacito de una escritura que puse, ahí si quieren, ahorita lo usamos para orar, porque a veces pensamos, no puedo, y eso es verdad, no puedo. Así es que si tú estás pensando, no puedo, pues es verdad, nunca vas a poder y necesitas rendirte, pero rendirte al control del Espíritu Santo y dejar a un lado la culpa, la autosuficiencia, el victimismo e incluso orar como lo hizo el salmista. A veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros pecados ocultos. ¿Por qué? Porque no los hemos escrito. Los demás los pueden identificar, pero nosotros no los vemos. Entonces, como dijo el salmista, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Si gustas cerrar tus ojos y haz esta oración conmigo. Si tú ya estás consciente de tus pecados, pues expónlos delante de Dios, confiésalos. Pero si no los logras identificar, pues haz esta oración. Pruébame, Señor. Hazme consciente de los pecados que me son ocultos. Mira en el fondo de mi corazón. Solo tú conoces mi lado oscuro y cómo me ha costado trabajo desprenderme de ciertos hábitos dañinos. Perdóname, Espíritu Santo. Usa tus propias palabras, hermano. Usa tu voz. El Espíritu Santo está en ti, pero ¿por qué no hablas de manera que al menos tú mismo puedas escucharte? Te pedimos perdón, Espíritu Santo, porque te hemos entristecido, te hemos lastimado, te hemos causado heridas con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con los lugares a donde vamos, con la forma en la que nos relacionamos con otros. Te pedimos perdón porque a veces decimos que te amamos y cantamos alabanzas, pero nuestro corazón está lleno de amargura, de rencor, de enojo, de quejas. Somos malagradecidos y nos enfocamos en todo lo malo que nos pasa en vez de considerar que tú nos estás moldeando para llegar un día a ser como tú, que a través de todo lo que nos pasa y lo que vivimos, tú nos acercas un poquito más a parecernos a ti. Perdónanos, Espíritu Santo, por decir que te amamos y actuar de una forma contraria. Perdónanos porque nos llevamos la culpa con nosotros y caminamos como víctimas cuando el Espíritu Santo no nos ha dado temor, no nos ha dado un sentir de ser miserables. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Perdónanos por a veces vivir con la cabeza baja cuando tú nos das el poder de vencer el pecado. Perdónanos, Espíritu Santo, porque también sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y te apagamos poco a poco y te culpamos por no estar a nuestro lado, cuando tú siempre has estado ahí.
Ayúdanos a estar conscientes de tu presencia donde quiera que estemos y sin importar cómo nos sintamos. Ayúdanos a estar conscientes de tu presencia, como esa anécdota de la paloma. Ayúdanos a tener cuidado de lo que hacemos porque tú estás en nosotros y sobre nosotros. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo de forma sincera, voluntaria y a elegir la santidad porque es lo que tú esperas. Manténnos en el camino, guiándonos, tomándonos de la mano y ayúdanos a llegar a la meta, de llegar a ser un día como Jesús. Tal vez nos lleve toda la vida, pero queremos seguir en el camino, queremos continuar y avanzar y no darnos por vencidos y no retroceder. Ayúdanos, Espíritu Santo, tú lo has prometido ayudarnos y guiarnos a toda la verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, que tu palabra reine en nuestros corazones y que tus pensamientos reine en nuestra mente para dejarnos guiar por tu Espíritu. Te lo ruego en el bendito nombre de Jesucristo y gracias por tu iglesia, gracias por la fe que nos das para seguir creyendo en ti y adorándote aun cuando no podemos verte. Gracias, Espíritu Santo. Amén.